esta serie de encuentros de gran directores me parecía que entre las propuestas que organizamos con Ludmila, mi asistente y coordinadora organizadora de las actividades de los cuentahistorias, era una actividad interesante para que quedaran distintas miradas de distintos realizadores de mundos totalmente opuestos o complementarios narrativamente. Y la verdad que lo interesante es que es un curso que fue un poco construido a pedido de todos los seguidores de Instagram y de Facebook, que vi en una suerte de votación espontánea, eligieron estos realizadores entre muchos que les propusimos y los acogimos con alegría porque son algunos de los que más nos conmueven o más nos hacen pensar. Yo soy Victoria Leven, soy la coordinadora, soy la organizadora de este espacio, este centro de estudios que es los Cuentahistorias. Me presento para los que no me conocen, soy guionista hace más de 20 años y soy docente hace más de 20 años, docente desde las universidades y espacios acá particulares privados de mis talleres en este estudio que cito acá cerca de la zona del Abasto, y ahora también en el espacio sideral, diríamos, en el espacio de la internet, donde podemos encontrarnos un montón de distintos lugares en distintos momentos. Así que si quieren saber más detalles de mi currículum y de las actividades y de mi formación y trabajo, pueden entrar a LinkedIn, que es bastante respetable y está casi bastante completo. El interés por mi parte de una tarea de hace más de 10 años, o 10 años aproximadamente, que se abrió para realizar trabajos de investigación y trabajos de crítica. Es tal vez lo que me acercó de manera más minuciosa a algunos realizadores, al lenguaje cinematográfico y lo que sería a la tarea de análisis y contemplación, que es una de las tantas tareas activas que tenemos en relación al cine, no solamente el hecho creativo desde el lado interno de la cocción o la creación cinematográfica, sino también desde el lado de la observación. Así que hace aproximadamente 10 años, cuando comienzo este proceso de profundización sobre temas, sobre realizadores, sobre movimientos, y sobre el lenguaje en sí y sus distintos teóricos y abordajes, aparecen algunos emergentes en distintos momentos históricos de la cultura que creo que nos permiten sentarnos a volver a pensar aquello mismo que ya pensamos que habíamos pensado alguna vez, ¿sí? Que habíamos llegado a alguna certeza posible acerca de un tema, no sé, el diálogo, el sonido, la construcción de los personajes. Y de repente, que nunca es tan de repente, pero a veces parece disruptivo, un realizador se instala en la historia cinematográfica de un país, y en este caso citando a Lucrecia Martel, y de alguna manera, y sin que intencionalmente sea un plan, inaugura una forma de hablar en el cine que al cine nacional hacía tiempo ya le estaba siendo necesario volver a pensar ciertos paradigmas del lenguaje del cine desde lugares diferentes de los que se estaban dando en los últimos 30 años de cine, ¿sí? Pensemos que cuando hablamos de Lucrecia Martel estamos hablando de una realizadora que va a plantar este germen más conocido o con mayor eco o resonancia, que será su cortometraje Rey Muerto en el año 95, realizadora egresada de lo que se llamaba en ese momento el CERC, Centro de Estudios y Realización Cinematográfica, escuela dependiente del Instituto Nacional de Cinematografía, una joven salteña de clase media alta, ¿sí? Podemos decir de esta clase media alta, que también ella valida y reconoce como de contexto propio, aquella que podemos ver un poco al sesgo o de manera más íntima en La Mujer sin Cabeza, en la película La Ciénaga. Una clase social que le permitió tal vez una experimentación juvenil, ¿sí? Con una cámara VHS,
algunos tendrán más claro que es el VHS porque capaz le filmaron el cumpleaños de un sobrino y otros tal vez lo ven como una cosa más vintage. Pero el VHS en algún momento fue un soporte que marcó una forma de poder registrar. Y esta joven que en su casa tenía una camarita VHS y una en Super 8, filmaba la vida cotidiana entre sus hermanos y su familia, y a partir de allí comenzó a construir y germinar esta, podemos decir, concepción o idea o manera de ver el mundo, que es como de alguna manera definiría Lucrecia Martel, que es narrar o que es dirigir. No es como conocer o dominar una técnica en cuanto al preciosismo o la majestuosidad, o lo ampuloso, lo aparentemente bello o impactante, sino esta capacidad de construir una mirada, una manera de ver esta realidad, que no es más que una construcción artificial, que es la que el cine nos presenta para reflexionar. Por lo tanto, cuando nosotros en el 95, ya estamos hablando de unos cuantos años, ¿no? 95, había veces cuando me dicen el 95, me parece que pasó hace muy poco, es esa sensación de que estoy por egresar en un par de años de la escuela de cine, donde habré egresado supongo en el 97, sí, en el 97, uno comienza a conocer y empieza a resonar el nombre Lucrecia cuando en el 95 nos sentamos en una sala de cine, Historias Breves se proyecta en Fílmico, en muchas salas, estas salas que tenían el compromiso de proyectar los cortometrajes ganadores, de la convocatoria del Inca, donde se seleccionan una cantidad X de cortos por provincia, y bueno, entre ellos gana ella, entre otros realizadores que ese año fueron elegidos y que hoy todavía conocemos, como Adrián Caetano, Matías Estañaro, Daniel Burman. Fue una camada de un gran estallido, ¿sí? Y sabemos también que de alguna manera ella compartió por tiempo, por momento, lo que se llamó la ola o el movimiento del nuevo cine argentino. ¿Mm? Nosotros nos vamos a poner hoy historicistas porque lo que nos compete es pensar en cuestiones del lenguaje, pero es importante también contextualizar un poco a la narradora en tiempo y espacio de otras obras, ¿no? O sea, mientras que en el 95 íbamos a, 95, 96 íbamos a poder conocer Pisavirri y Faso, ya cerca del 2000 nos iba a presentar otra forma narrativa, Lucrecia Martel con la película La Ciénaga. Entre sus primeros cortometrajes, un documental de Silvina Ocampo y su ópera prima, no hay otra mediación, no hay otras obras de mayor extensión, ¿sí? O sea, tenemos un pequeño puñado de cortometrajes de estudiante que tiene ella en su etapa en el CERC, es como un pequeño recorrido biográfico que querría hacer. Que tuve la particular, extraña y mágica dicha de ver en una suerte de salón o garage, sótano, donde el jefe de área técnica de aquella escuela donde yo también estudié, llamada CERC, tenía escondidas las latas de fílmico de los cortometrajes que a él más le habían gustado de la historia de esa escuela. Bueno, entonces en esa revelación a uno se le revelaban realizadores que conocería mucho tiempo después o que había conocido de manera paralela viendo sus largometrajes. Entre ellas estaba Lucrecia Martel, que había hecho algunos experimentos interesantes en sus primeros cortos, pero bastante, podemos decir, germinales, ¿no? En un estado germinal muy lejanos al pensamiento más complejo de las obras que venían a posteriori, pero se encontraban señales, señales en el uso de la cámara, señales en relatos espiralados, no lineales, señales en la búsqueda, en una actitud de búsqueda, de ensayo, de experimentación, no de resolución nítida. Y después vendrá Remuerto, este cortometraje premiado, que sí, ustedes saben que seguramente lo conocen, posiblemente sean algunos seguidores de ella y para otros sea Lucrecia Martel
realizadora o un cine al que están accediendo hace poco tiempo o que no lo conocen. Eso sí me gustaría un poquito saber. ¿Quién dice sí, yo sí lo veo? Nadie puede decir soy especialista de alguien, pero sí, yo vi sus películas. En el caso de Martel, son complejas en cuanto a al análisis, a toda la vivencia estética, pero son pocas. Y a diferencia de los que van a transitar Brian De Palma, que es una obra enorme. Y por otro lado, si hay alguno que me diga, no, que podría ser en este caso Ulises, que puede ser que sea un desengaño amoroso el que yo vi, Ulises me diga, ya vi todo y yo ya directamente me No, muero. No, este año me vi 3 pelis de Lucrecia Martel, pero recién este año la empecé a ver. eh, bueno, ya que hayas visto este año tres películas de Lucrecia Martel, es todo un momento inaugural, me parece fantástico. Ya me comentarán cada uno las experiencias de lo que hoy vamos a indagar de ella, ¿sí? Que tiene que ver con el sonido. ¿Y quién, con sinceridad, me dice, no, la verdad de los tres directores, yo estoy en el curso, estoy encantada, todo muy lindo, pero yo de la que menos conozco, a la que menos transité es a Lucrecia Martel, porque siempre está buena la mirada Max. A la que menos conoces, de la que menos has hecho recorrido es de Lucrecia Martel. Buenísimo, vamos a tomar entonces, por un lado, esto como, ¿has visto una? La Ciénaga, tal vez, o no, estamos en cero. Ay, ¿cómo te vamos a arruinar la vida, Max? No volvés más de esto. Te digo una cosa, no sabes el momento que vas, no te vas a olvidar más de este encuentro, porque después la idea es que te quedes como en un estado como de confusión, en el que vas a necesitar un poco ir ahí a sosegar esta narrativa en sus aguas. ¿Y quién me puede decir con humildad, pero con respeto? Es como lo podría decir yo también. Sí, sí, la conozco, he visto varias veces su cine. eh, no, no, no se habla de eso con soberbia, sino con, sí, vi sus películas y por eso me interesan. Ah, perdón, hago una pequeña intervención solamente. No, a mí lo que me pasa con Lucrecia Martel es, no sé, como me pasa con Borges. Vi algunas de sus cosas, me encantan, pero necesito como que alguien me ayude a transitarlo, a sacarle más el jugo. Como que yo siento eso, ¿no? No es que no vi nada, pero siento que no conozco todavía su obra, no tengo herramientas para analizarla y entender toda su profundidad y su complejidad. Bueno, me parece es muy buena la transparencia con la que lo comentás y generalmente es cuando detrás de las herramientas a las que se les suelen llamar técnicas como una superficie, eh, y dentro de esas herramientas hay una reflexión filosófica tan compleja en Borges, y sin hacer comparaciones equidistantes, porque puede ofenderse a alguien y no me interesan las comparaciones, tanto en una narradora cinematográfica de otro momento histórico y sin hacer comparaciones con un escritor de la talla y de la complejidad y de la significación cultural para nosotros que es Borges. Lo que sabemos que anida, entre otras cuestiones, es toda una dimensión filosófica que es la que muchas veces se nos hace más inasible. Para poder acercarnos hay que entrar al cuerpo de las herramientas, al cuerpo del lenguaje, al cuerpo del con qué pico y con qué pala talla la piedra. Y por ahí, entre otras formas, es que podemos acceder a comprender un poco otros aspectos de su forma de pensar la realidad, las emociones, las sensaciones, las ideas, el deseo, y eso seguramente nos lleve a otras lecturas colaterales más complejas. Eh, para quienes tengan un interés concreto, para quienes se detuvo un segundo la imagen, en caso de que hubiera una eventualidad mayor, no se asusten si desaparezco, como David Copperfield, y luego vuelvo a regresar, porque en realidad Zoom ahí los mantiene ustedes en el aula, y yo cambio de servidor, reseteo, estas cuestiones tecnológicas que
que manejo de manera bastante esencial, y volvemos a retomar, ¿sí? Para que nadie se vaya corriendo, apague el Zoom y diga se terminó la clase. Esto es lo que aviso. Saludo al señor Levi, que seguramente me está escuchando, y aprovecho a darle ahí la bienvenida, perdón, sí, alumno también de mis cursos, y me tomo por eso un instante. Hay un pensador, ¿sí? Hoy no íbamos a adentrarnos particularmente en su universo teórico, lo vamos a hacer entre la segunda y la tercera clase, pero como hay un tiempo entre la segunda y la tercera clase, y uno puede empezar a como husmear e indagar, sugiero yo una lectura o alguna actividad de curioseo, aunque sea, porque a veces hay como algunas sugerencias sobre lecturas de ciertos pensadores para empezar a conocer más el pensamiento de esta realizadora, que me parecen más lejanas a lo que en primera instancia nos encontramos cuando entramos a su narrativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si alguien te recomienda leer un texto de Heidegger para conocer algunas aristas o resortes de la narrativa de Martel, te aseguro que antes de llegar ahí tendrías que pasar por Bergson. O sea, no hay forma de entrar a Martel en términos filosóficos sin pensar cómo piensa Bergson ciertas cuestiones. Entonces, les voy a escribir acá para hoy no entrar en la dimensión del pizarrón para este aspecto, sí lo vamos a ver en otros. Y les digo, en este momento quiero escribir el nombre del texto sin errores, porque lo recuerdo en inglés. Les voy a enviar un texto yo, vuelvo a decir, con un poquito de anterioridad al momento. Materia y memoria va a ser o la evolución creadora. Y en el chat, de manera un poco informal, les estoy escribiendo el nombre de este filósofo entre el siglo XVIII y XIX, perdón, entre el siglo XIX y siglo XX, que es Henry Bergson, del cual vamos a hablar, reitero, entre la segunda y tercera clase con mayor precisión, pero como todo lleva tiempo, Materia y Memoria es uno de sus libros y La evolución creadora es otro, hablando de esta pregunta por qué subyace, ¿sí? Entonces, a veces uno puede ir no a la totalidad de la dimensión del libro, sino a un concepto, y se sumerge ahí a empezar a indagar qué aparecen, qué huellas aparecen en el texto, por ejemplo, sobre la idea de la materia del sonido, porque Bergson habla del sonido, pero no es que dice el sonido en el cine, no, habla del sonido, de la materia física del sonido. Cuando te das cuenta estás leyendo una reflexión filosófica sobre el sonido, la vibración sonora, lo que representa para los seres humanos esto, la onda electromagnética, una reflexión, podríamos decir, entre científica y filosófica, o de la fusión de ambas disciplinas del pensamiento filosófico. No nos olvidemos que Lucrecia Martel tenía de joven una fascinación por esto, por la observación en un microscopio, por tratar de ver el mundo a través de una pequeña lente, aunque fuera de juguete, y de esa dinámica de juego, de intención de descubrimiento, después enlazamos esto a la revelación de la representación de la realidad detrás de la lente de la cámara VHS o Super 8, y esta, podemos decir, permanencia de la pregunta científica sobre la realidad no va a desaparecer jamás de la narrativa de Martel. Entonces, esa es una primera instancia, aunque sea fragmentaria, por la cual pueden empezar como a ir a husmear y a ver qué elementos se presentan. Por supuesto, tal vez no con la premura con la que yo trato de responder, pero
no por ello dejando de responder, quien aborde algún texto o quiera abordar algún texto y tenga una pregunta, porque pida como una guía, mira, sí, empecé, pero estoy como, bueno, me pierdo, no encuentro muy bien por dónde. Bueno, me puede escribir que por supuesto, ni bien tenga un momento de sosiego y de serenidad, le voy a contestar porque está presente en mí. Ahora no los quiero abrumar a todos con el capítulo tal, esto y tal, porque nos vamos a perder en otra cuestión. Eh, pero lo quería aclarar porque muchas veces, ya que lo vamos a ver durante el verano, me vean a mí en la clase, la vean grabada, esta lectura va a aparecer más presente en estos encuentros y seguramente haciendo evocación del encuentro de hoy en relación al tema del sonido. Dentro de este panorama con el que podemos empezar a pensar cómo surge esta primer película de Lucrecia Martel, solamente podemos hacer el raconto para agregar y ya empezar a introducirnos en el tema específico de hoy, que es que La Ciénaga es una película, no solamente podríamos decir que es una película un poco impensable como ópera prima, hay como mucha complejidad discursiva y capas de relato, tejidos y personajes, y un guión de una elaboración muy minuciosa, sino al mismo tiempo que es una narración que trae, por sus características estructurales, que extrañamente un poco quedó en el programa una forma de abordar caprichosa, que empecemos por el sonido y terminamos con las estructuras, ¿sí? O sea, terminamos en la tercera clase, pero con un capricho un poquito para salir de la estructura clásica, de la forma en la que uno daría un curso intensivo sobre un realizador. Uno empezaría con estructura, seguiría con la cámara y terminaría con sonido, ¿sí? Y dije, no, pero ¿qué pasa si empezamos todos al revés? Si empezamos por el lugar del detalle y ponemos la lupa en un elemento, porque además el sonido va a ser para Martel, para Almodóvar y para Brian De Palma, ¿sí? Va a ser como el mismo eje que atraviesa a los tres realizadores, y después vendrá la mirada puesta en la lente y después vendrá la estructura narrativa. Pero sabemos que ya el rara avis no está solo en la película filmada, sino en el guión escrito que ha sido La Ciénaga en su momento, ¿sí? En esa construcción, en ese material, que obviamente le mereció a Lucrecia Martel un premio en Sundance, ¿sí? Este festival tan significativo, que le abrió las puertas a un reconocimiento artístico, un reconocimiento económico y por lo tanto una mirada retrospectiva de vuelta, como suele pasarle a muchos artistas, es que hay una mirada en el exterior que hace espejo y acá todos reaccionan, uy, bueno, a ver, vamos a tratar de involucrarnos en esta película de Lucrecia Martel. No nos olvidemos que el INCA, Instituto Nacional de Cine, cuando La Ciénaga fue presentada, fue rechazada por no tiene interés general, no tiene interés cultural, no aporta nada al interés cultural. Por esa razón se rechazó la ópera prima de Lucrecia Martel. Cuando Lita Stantic, la productora argentina, ¿no? Con las señales de este reconocimiento de este guión, decide empezar la producción de La Ciénaga, mucho tiempo después va a conseguir el apoyo del Inca para la etapa final, ¿sí? Donde todas las películas nacionales de corte industrial, como es La Ciénaga, ¿por qué es industrial? Porque está filmada como se filma en la industria, con estrellas, Graciela Borges, más luego Mercedes Morán, porque se filma con una estructura de gente, de equipo técnico, de principio a final, que cubre todas las áreas de forma jerárquica, y porque, como decía Lucrecia Martel, no puedo creer que tengo que hacer una película en donde me tengo que levantar a las 7 de la mañana, trabajar 8, 9, 10 horas y volver a mi casa. ¿Qué quiere decir? Donde hay una estructura de industria.
¿sí? Donde no hay esta producción, podemos decir, más free, más dislocada, más intuitiva que tiene el cine más amateur o el cine por la periferia, ¿sí? No amateur en cuanto a conocimientos o el cine llamado netamente independiente. Por lo tanto, la primera película de Martel no es una película independiente, es una película de industria. Muchos de los que están acá tienen el guión de La Ciénaga, ¿sí? Guión que siempre los atormento o les sugiero echar un vistazo, ¿sí? Que han hecho o hacen algunos, justamente los cursos en relación a guión y a la escritura, siempre ahí les mando, bueno, les sugiero leer unas carillas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Y voy a leer muy brevemente la introducción en 15 renglones y vamos a mirar la introducción de La Ciénaga y de ahí vamos a empezar a destapar un poco el velo, a correr el velo sobre el tratamiento del sonido y qué puede significar el sonido en el cine de Lucrecia Martel. También les sugiero, como decía un docente cuando empezó YouTube, aunque atente contra mis propios prestigios, digamos, como para que se den cuenta, sí, no se puede compartir. Compartir el guión se los voy a mandar por mail. Ay, les pido mil disculpas, perdón. Sí. Bueno, gracias. Les pido mil disculpas. Todo el material del cual yo voy haciendo enunciación, salvo el que aclaro cuando yo mando a las 24 horas, y creo que ahí hice una omisión por los que me conocen y di por sentado erróneo. No solo yo, sino todos los docentes, 24 a 48 horas después de realizada la clase, les mandan la clase grabada, todo el material bibliográfico que tienen a mano, todas las películas o links que les puedan facilitar del realizador, notas, textos, etcétera, ¿sí? Entonces, por supuesto, el guión va, cuando me preguntaste si es para compartir, la idea es que no lo compartas con todos tus amigos de la facultad o los alumnos de sociología, porque la idea es que, más allá de que ella lo cedió con el conocimiento de que tenía fines educativos, es que no lo estemos como pasando por las redes sociales, sería. Pero para ustedes, por supuesto, porque inclusive voy a leer acá un fragmento. Esa es la dinámica de todas las clases, ¿sí? Quiero aclarar que es la dinámica con la que ustedes, estaría buenísimo que se armen como una pequeña librería y biblioteca de lo que nosotros les podamos hacer llegar de cada uno de estos directores en cada uno de los temas, ¿sí? Inclusive, si también hay un libro que, por ejemplo, Majo, hace tiempo ya, lo tengo digitalizado por la colaboración de una de las alumnas de un curso de realizadoras argentinas, que hicimos acá presencial en mi estudio, que les voy a mandar, que se llama El cine sonoro de Lucrecia Martel, que no existe, que le pido que lo guarden, lo lean y lo atesoren. Es un libro muy transitable. Transitable son críticos que hacen pequeños ensayos sobre la sonoridad en las películas de Lucrecia Martel, y gran parte de todo lo que vamos a hablar acá está también atravesado por esos textos, ¿sí? Y por asociaciones o análisis personales. Seguramente van a encontrar que lo que les comparta tiene distintos niveles de complejidad, de más accesible a muy complejo, y uno va eligiendo qué es lo que recorre. Volviendo acá entonces a la idea de esta ópera prima, que fue rechazada en el Inca, más luego como validada y realizada como película de industria, vamos a empezar a pensar en qué lugar o en qué lugar inicial están las primeras señales en la narrativa de Lucrecia Martel acerca del sonido. En uno de los lugares en donde aparece la primera señal evidente, clara y precisa es en el guión. Esto no es común, ¿sí? Porque una realizadora que podría ser guionista, más no directora, ¿sí? Ya estaría dejando una huella clara de la presencia sonora en la narrativa. O sea, el sonido como una forma de contar,
no solo la trama, sino el clima, las emociones, los estados, las sensaciones, y pudiendo producir en esta primera instancia solo con palabras un montón de reflexiones. Reflexiones dadas en relación a la sonoridad. Después veremos en relación a qué otra cuestión más. Si en algún momento me vuelven a cortar la clase, les voy a agradecer la paciencia, es un segundo, pero es una cuestión del tema que les comenté al inicio de la clase que no puedo evitar. Voy a leer el inicio. Esta es una versión no final, quiere decir, es uno de los drafts de Lucrecia sobre esta película, pero no es la versión última. Más que nada, supongo que posiblemente por diferencias más de cuestiones muy puramente de rigor técnico que de rigor narrativo, porque quienes han leído, sin tener copia, pero que han accedido a la versión final, porque trabajaron en el rodaje, y han leído esta versión, me han dicho que narrativamente es casi idéntica, pero que tiene algunas modificaciones, más de orden técnico. Finca La Mandrágora, tarde todavía soleada, cielo de tormenta que avanza, cerros muy verdes con quebradas más oscuras, alboroto de pájaros que buscan refugio. A lo lejos se ve una cortina gris de agua que avanza, se escucha un disparo que viene de los cerros, los pájaros se callan, silencio. Sonido áspero de algo que se arrastra. Vamos a detener un segundo aquí. En este primer párrafo, en el que abrió la lectura del guión, las imágenes abren, más luego el sonido desarrolla. Cielo de tormenta que avanza es una imagen, al menos presentada en estos términos, es imagen que contiene sonido, pero tiene una pregnancia más dada en la imagen. Cerros muy verdes con quebradas más oscuras, claramente está apoyada en la imagen. Alboroto de pájaros ya aparece en una tercera instancia. Vuelve la idea de a lo lejos una cortina gris de agua que avanza y remata el desarrollo y la progresión del drama con el disparo, los pájaros que se callan y el silencio. Comienza a abrir lo que será el desarrollo de un fragmento posterior con un sonido y no con una imagen, sonido áspero de algo que se arrastra, y aquí viene la imagen que enlaza junto a un caserón, un grupo de hombres y mujeres cincuentones tratan de arrastrar con lentitud unas reposeras blancas hacia la parte de la pileta donde todavía hay sol. Están borrachos, se mueven con cuidado, haciendo casi imperceptible el tambaleo. Tintineo de cristales. Volvemos a unir la fragilidad de una acción como el cuidado con el que deben movilizarse, haciendo casi imperceptible el tambaleo de estas borracheras, con esta oscilación que viene de lo puramente sonoro, que es el tintineo de cristales. Una mujer lidia con su reposera mientras en la otra mano sostiene dos copas casi llenas. Es mecha, se escucha otro disparo a lo lejos. Vamos a relacionar esta presentación, donde no incluyo más que el texto que vemos con quién está Joaquín en el cerro, que ya lo van a escuchar ustedes en la presentación de la película, y vamos a visualizar el mismo fragmento en términos fílmicos, ¿sí? En la película ya, en el relato cinematográfico ya cristalizado. Hoy vamos a hacer en algún tránsito alguno de los pequeños ejercicios de escuchar sin ver, pero es algo que particularmente en Lucrecia Martel les sugiero que ensayen ustedes en su soledad con alguna de las escenas de mayor intensidad sonora, ya conociendo ustedes cuál es la argumentalidad de esa escena, o sea, sin preocuparse por qué es lo que sucede, sino es por qué es lo que transmite
solamente desde el sonido. ¿Sí? Puede ser que alguien elija una escena de Niña Santa, una escena de Sama que yo no muestro, otra escena de La Ciénaga, una escena de Rey Muerto. Hay un montón de posibilidades en este abanico. Pero es un ejercicio que luego realizaremos que lo sugiero y mucho. También para comprender con más fineza. De tener el mejor sonido que puedan, ¿no? Ya les aconsejo que registren la idea de que, a diferencia de un film, y hablando de narrativa contemporánea o clásica, un film de canon más clásico, si quiere comenzar con una sonoridad, empezaría con música, no empezaría con este sonido, ¿sí? Un sonido bastante, podemos decir, entre comillas, sucio. ¿Qué significa sucio? No tan identificable su origen, ¿sí? O sea, escucho algo cuyo origen no me es tan transparente identificar. Voy a volver a poner eso, sobretítulos, ¿sí? Para que puedan registrar, si quieren un instante cerrar los ojos o por lo menos no estar observando los textos o gráficas sobre la pantalla, que el sonido que tiene, si la imagen que lo ilustrara tuviera que ver con el género del terror, este es el sonido característico de una película de terror, ¿sí? En el momento en el que ven esta transición a títulos, ahora se los voy a volver a poner. Creo que pienso cuando veo esta introducción, o nos permitiría empezar a volver a pensar esta introducción de La Ciénaga, es, bueno, entonces, ¿qué es el sonido? ¿Dónde lo ubico? Sintácticamente, semánticamente, en términos semióticos, qué función cumple. Hay una primera lectura que podríamos tener nosotros más muy llana del sonido, pero también existente en el cine, que es el sonido ilustra lo que estamos viendo. El sonido le da cuerpo sonoro a esta imagen que se presenta.
en el cuadro cinematográfico, digamos, en la proyección o en la imagen fantasmática que nosotros vemos en la sala de cine, para seguir sosteniendo esta idea de una visualización en la sala. ¿Por qué digo seguir sosteniendo? Porque hay una lógica de que el cine de Lucrecia Martel, nosotros podremos mirarlo con un proyector en el sótano, como es acá en mi estudio, o en un Smart TV de las pulgadas que sea, y poner una suerte de goma espuma para cuando grita el vecino no escucharlo, pero no dejamos de tratar de conectarnos con la forma de pensar el sonido que Martel plantea en sus relatos, que es cinematográfico, no es televisivo, ¿sí? O sea, todo el tiempo está excediendo el cuadro, excediendo el recuadro de la imagen, ¿sí? Está todo el tiempo habitando el campo y el fuera de campo, un concepto básico y esencial que no es exactamente el concepto en términos centrales de una narración cinematográfica, televisiva tradicional, que tiende a mostrarnos algo y que ese sonido la represente. O sea, si Flor está batiendo, el sonido, vamos a escuchar, es una persona batiendo algo, no otra cosa. ¿Sí? O por lo menos no de forma permanente como un relato paralelo. Por otro lado, también hay algo que acabamos de realizar todos sin pensar mucho en la complejidad de lo cual significa, que es, nosotros vimos un primer plano de una plancha, una cantidad de pimientos, un fondo de un cielo tormentoso, y escuchamos un disparo, y nosotros completamos la información, es un disparo, está lejos. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos ese sonido. No hay ninguna imagen que certifique que eso que nosotros asociamos a un disparo es así. Por lo menos hasta el momento de lo que hemos visto. Y podría quedar eso en el puro interrogante. No hay una ilustración de eso. El sonido tiene una autonomía, hace un camino propio, y la imagen un camino complementario al sonido, no un camino en el que la imagen es la reina y el sonido sirve a la reina, que sería la imagen en todo su sentido. En el cine Lucrecia Martel, el sonido va a cumplir una función inclusive muchas veces de mayor envergadura que la imagen. Vamos a tratar de volver a encontrarnos con algunos conceptos del sonido. Estos son un poquito básicos. Básicos no quiere decir simples, pero los voy a repasar así integralmente para que podamos ubicarnos en lo que estamos viendo. Nosotros cuando hablamos del sonido en la escritura, y estoy tomando el texto de Lucrecia Martel como disparador, en la escritura cinematográfica, vamos a poder reconocer que hay de alguna manera sonidos que quieren pertenecer o configurar tres mundos: el sonido de los mundos naturales, el sonido de los mundos subjetivos y el sonido de los mundos objetivos. Descriptivos, narrativos, informativos, no naturales, extradiegéticos o diegéticos. Vamos a empezar así muy sucintamente. Los sonidos naturales son aquellos que se describen y que de alguna manera pueden pertenecer a la emisión de un sonido a partir de un objeto real. Yo apoyo un vaso y cuando apoyo el vaso se genera una resonancia, un eco a partir del vidrio contra la madera. Eso es un sonido natural. Ahora, si yo apoyo el vaso y se escucha una bomba, es un sonido no natural. O sea, nosotros no asociamos la idea de apoyar un vaso con el sonido del estallido de una bomba. Los sonidos objetivos son aquellos que creemos que podríamos decir que representan directamente un objeto real. Pasa un auto, se escucha el chirrido de las gomas, se escucha el andar del motor, se escuchan sonidos que objetivamente parecieran y podemos certificar, según esa imagen, que pertenecen a ese objeto. Elemento o conjunto de sonidos que Lucrecia Martel no estaría trabajando de manera directa. Estos sonidos tan constatables. Los sonidos naturales están porque van a estar presentes siempre bastante manipulados. Y ahora vamos a ver qué.
Cuando el sonido es subjetivo es porque está atravesado por la percepción de alguien muchas veces, ¿sí? Por la percepción de un personaje o por la percepción del narrador que distorsiona lo que los personajes parecieran escuchar. Entonces, la subjetividad en el sonido lo despoja de la idea de lo real, lo lleva a un territorio más inconsciente, inclusive más singular. Los sonidos son descriptivos cuando se presentan para comprender este mundo que se constituye en la escena. Describen el espacio, la tormenta, el cielo de tormenta, digo, describen una situación. Eso es una función clave para el cine, describir y narrar. O sea, los sonidos describen y narran porque esas dos funciones son constitutivas del sonido y también de la imagen. Informativos es cuando nos dan un dato exacto, preciso sobre algo. También algo que en la narrativa Martel no va a tener una presencia tan importante, tal vez podríamos decir que en Sama algunos sonidos podrían tener el calibre de informativos porque necesitamos que nos informen eso para comprender un suceso muy específico, no cotidiano, no común a nuestra vida cotidiana. Los sonidos diegéticos son todos los sonidos que nacen de adentro de la película. O sea, que cuando se crea la obra, los personajes también escuchan ese sonido, por decirlo de alguna forma. Si yo tengo una escena en donde alguien rompe una botella, ese sonido, aunque nadie se haga cargo de esta situación dramática, todos los personajes de la escena la escuchan. Ahora, si es un sonido que está puesto a posteriori, sobreimpreso en la escena, es extradiegético. ¿Qué sería extradiegético? Y si yo tengo, por ejemplo, una escena donde un personaje está en silencio mirando por una ventana y comienzo a escuchar música de Wagner, bueno, esa música es extradiegética, viene desde el montaje y se instala en la película. Lucrecia Martel justamente va a hacer una economía muy particular de los sonidos diegéticos y extradiegéticos y va a trabajar en el 90% solo dentro de la narrativa diegética y va a utilizar todo lo extradiegético como un espacio de manipulación. ¿Qué quiere decir? Los sonidos que vienen desde adentro de la historia los va a manipular con procedimientos de capas y capas extradiegéticas, pero no va a agregar elementos que no pertenezcan a la historia de manera, podemos decir, evidente o radical. Si yo estoy escuchando, como vamos a escuchar ahora, un fragmento de una de sus películas de mayor complejidad sonora aún, como es Sama, se van a dar cuenta que si cierran los ojos y escuchan, hay sonidos que no tienen nada que ver con lo real de la escena posible, ¿sí? O sea, hay una sonoridad que está totalmente construida. Esa complejidad de capas y tejido del universo sonoro lo vamos a tener que reconocer como diegético, pero cuyo proceso es por fuera de la escena, entre comillas, realmente registrada. Les voy a dar un pequeño ejemplo y de ahí vamos a pasar a algunas cosas más precisas del sonido en Lucrecia Martel. Ahí vamos. Película Sama, año 2017, ¿sí? De sus largometrajes.
sería el último, aunque ha realizado un documental en este último año, que no lo he integrado a la filmografía de Lucrecia Martel, porque creo que, vamos a decir, realmente no aporta para mí nada relevante. Así que nos vamos a detener en la cronología en su película Sama como lo más cercano al presente. ¿La camisa? ¡Eh! No es nadie, don Diego. Rita. ¿Estás herida? No hay nada que temer. ¿Quién anda? ¿Qué es lo que sucede? ¿Le han robado, don Diego? ¿Han robado? No, no les he dado tiempo. Es el niño muerto. Era un niño clarito. No, puede ser. Yo estaba acá. Diego, temo por mis hijas. Son mi tesoro, son mujeres hermosas. Todas las noches desde que murió mi esposa les cepillo el pelo. El sonido muchas veces está en los detalles, ¿sí? Nosotros cuando observamos una escena, lo primero que solemos atender es a la lógica o significado de las palabras. Por eso dejé esta escena que seguramente va a ser la única que veamos con diálogo. Esa trampa que se produce a partir de una educación que tenemos a la hora de ver un film, no nos permite escuchar el elemento que sí tendría la relevancia narrativa más delicada o más íntima. En el momento en que los dos personajes, del padre y don Diego, están conversando, lo central es el sonido, como un tintineo de campana, un sonido totalmente construido, engañoso, cuasi mágico, que se genera cuando las jóvenes recogen algo que no vemos y que se supone que serían monedas. Ese sonido es extradiegético. ¿Qué quiere decir? Está construido y entra a la escena como parte de la escena. Pero para nosotros, como espectadores, pertenece a la diégesis y es así como lo propone, no solo Lucrecia Martel, sino con la narrativa del cine en su mayor parte, y es así como nosotros lo tenemos que reconocer. ¿Qué sería lo relevante? Pensar qué función tendría el sonido en esta narradora en particular, que podemos recortarla de otras narraciones. Primero que Martel se va a criar en paralelo con la escuela alemana, ¿sí? Y ahí desconozco la lectura precisa que ella no hace explícita ni en sus entrevistas ni en otras instancias, pero es particularmente contemporánea a su cine.
ya que Lucrecia Martel trae a la narrativa nacional lo que llamamos el cine contemporáneo, con la complejidad discursiva que el cine contemporáneo trae. Entre estas cuestiones, el cine contemporáneo reflexiona o pone en cuestión, que voy a tomar el titular de un libro de Harun Farocki, que es Desconfiar de las imágenes. El cine contemporáneo empieza a pensar que en la imagen, aquella certeza que en nosotros habita, creer como espectadores en esa imagen como una condición de verdad, ha dejado de ser o es un momento evidente de cuestionamiento. No se pone en el lugar a la imagen de la, podemos decir, de lo negativo, o sea, de la negación de algo, ni de la afirmación total, pero sí un elemento que ha de ser indefectiblemente puesto en duda o puesto en crisis. ¿Por qué? Porque la imagen, en su dimensión simbólica y en términos culturales, empieza a vivir ya muchos años antes que el cine de Lucrecia Martel una crisis de sentido y sobre todo una crisis en relación a la idea de verdad. Ya la idea de que la imagen es una verdad que viene a irrumpir, que nosotros vivimos así y disfrutamos de eso cuando vemos un oso rojo, ¿sí? O sea, nosotros disfrutamos de esa idea. Es verdad, ¿sí? O sea, hay una idea de verdad. ¿Por qué? Porque Adrián Caetano trabaja la lógica del cine clásico. En un oso rojo yo no estoy dudando del amor de ese padre a su hijo, ni dudando de la venganza, ni pongo en duda cada plano, ni hay una crisis que pone el sonido a la imagen en cada, podemos decir, instancia, escena o suceso que se presenta. No, porque no es esa la reflexión del narrador y no es esa la idea discursiva de la narrativa clásica, pero sí de la narrativa contemporánea, donde lo que podemos decir que es absolutamente cierto y unidireccional, todo el tiempo es posiblemente una parcialidad, algo ambiguo, algo puesto en duda, y sobre todo algo que me parece que es algo que certifica que la idea cinematográfica de Martel, más allá de otras cuestiones de concepto, que es que la imagen es lo más plano que tiene el cine, que la imagen es lo más bidimensional que tiene el cine, que la imagen no es tridimensional, que la imagen no se puede despegar como onda electromagnética, ¿sí? Tiene una llegada mucho más corta que el sonido hacia nosotros como espectadores. Nosotros como espectadores recibimos que digamos, dos vibraciones a nivel, digamos, sensorial. Una es la de la imagen y otra es la del sonido. Estoy sacando cualquier efecto de 4D que se sacude el asiento y ese tipo de pelotudeces, ¿no? Porque eso no estaría calificando a nivel lenguaje. Todavía no hay ningún teórico que haya dicho que se descubrió una nueva dimensión en el cine porque te cae un chorro de agua a la cabeza o otras instancias. Inclusive la preocupación en décadas del cine 3D, y hay creo que ahí se había pausado, se había detenido un instante el video, cuando les dije, si quieren ver de dónde yo también tomo las aguas, busquen a Lucrecia Martel, yo les voy a mandar un link de un video, y escúchenla en YouTube hablar, siéntense, pongan su mate, un vino, un fernet, desconozco, y escúchenla a ella. He tenido la suerte de estar en la Casa de las Américas cuando dio este seminario que era un encuentro y está completo, que se llama El sonido en la escritura. Y allí no habla con tanta claridad como lo que van a encontrar a posteriori, pero habla de la condición absolutamente tridimensional del sonido y bidimensional de la imagen, pero en términos más físicos, no en términos, podemos decir, narrativos. ¿Sí? La onda electromagnética de la imagen, o sea, de la luz, tiene una, digamos, una altura y una profundidad y una, podemos decir, proyección como fuerza en relación a nuestra psiquis y a nuestro cuerpo, mucho menor que el sonido. No me estoy poniendo a pensar que el cine es una especulación cientificista, porque con eso solo no hacemos nada. Inclusive eso no solo lo sabe Lucrecia Martel, lo sabe los que hacen Rápido y Furioso, que vos cuando salís de ver la película, más que la idea de velocidad visual, lo que te va a dejar dislocada la cabeza es la sonoridad, la velocidad sonora.
Entonces ellos también lo saben y los resultados narrativos son muy distintos. Son dos propuestas muy diferentes, Rápido y Furioso que, no sé, La Ciénaga, ¿sí? Ahora, esta idea de tridimensionalidad vamos a tratar de un poquito indagar qué es. Voy a dejar un ejemplo y los quiero escuchar a ustedes. Esto es tener un poquito de que, así como nosotros pensamos en, bueno, si queremos conocer de la imagen, tenemos que saber, bueno, qué tamaño de plano, qué movimientos hace la cámara. Bueno, acá la idea es conocer alguna de las herramientas expresivas, físicas que contiene el sonido y cómo luego van a poder explotar o ser exploradas en una narración, como en el caso de la que hoy nos compete. Elementos concretos. El espectro de una onda electromagnética, ¿sí? La onda electromagnética creo que representarla es un poco una obviedad, porque yo tampoco soy docente de física, y para mí en este caso es el gráfico de una onda con las posibilidades que, o la especificidad que una onda electromagnética tenga, pero como yo no puedo medir su frecuencia o su longitud, porque no tengo ni las herramientas ni tampoco los conocimientos, podríamos decir que la frecuencia y la longitud es lo que representa a esto, ¿no? A la onda electromagnética que podemos imaginarnos como esta oscilación de la energía que se desplaza en el espacio. Podemos reconocer que contiene un espectro que es los graves y los agudos que va a poder generar esta onda electromagnética. Esto va a tener que ver con el abanico, como si fuera el abanico una paleta de colores, ¿sí? De graves agudos, de claros oscuros, y de cada uno de los colores con sus posibles saturaciones. Lo que vamos a llamar reverberación es que las distintas sonoridades tienen un nivel de capacidad de vibración sobre sí mismas, podemos decir, mayor o menor dependiendo de la fuente de origen o de la invención de ese sonido, pues eso puede haber sido un sonido totalmente recreado o mixturando. Piensen que en el cine podemos mezclar la reverberación de 3 o 4 sonidos de distintas fuentes u origen y crear un sonido único, que es un sonido particular, ¿sí? Que no existe tal cual en la realidad, pero sí existe en la realidad cinematográfica. Esa capacidad de reverberación es lo que también puede producir mayor percepción de un tipo de sonoridad a otro tipo de sonoridad. La dinámica es cómo se comporta esta forma de onda, podemos decir, esta onda electromagnética en su longitud, en su frecuencia. ¿Cuál es la dinámica? ¿Sí? O sea, tiene una aceleración de pequeña frecuencia y mucha longitud, de mucha frecuencia, o sea, como más lenta, pareciera que estamos observando que se comporta, o viceversa. Y esa dinámica también es lo que modifica la percepción del sonido. Ahora, al mismo tiempo nosotros tenemos como, con la conjunción de un espectro, de una paleta de colores, de una dinámica, de esta reverberación, podemos pensar que se construyen capas de sonido. En una película mínimo tenemos una capa donde hay muchas capas por dentro, que son los distintos sonidos, sonido de una persona que camina, sonido de infinitos elementos que queremos describir en esa instancia, los ruidos, que los ruidos tienden a ser elementos no tan identificables, de dónde vienen,
en términos lógicos, ¿no? Hay una idea de ruido, es cuando hay un elemento que no podemos dar cuenta de qué origen podría tener, ¿sí? Que es una conjunción de ondas y de sonoridades más ambiguas o más confusas o más abstractas, como cuando escuchamos el zumbido de un tubo fluorescente. Bueno, ese podríamos dar cuenta de que podría ser de ese elemento, pero en otros momentos no podemos dar cuenta de cuál es la condición de origen de ese ruido. La idea de ruidos que suena como a mugre es un elemento clave para la narrativa de Martel, que llena de ruidos y enlaza los elementos o la textura de los ruidos con los sonidos. Y después la música, que pertenece a otra capa autónoma. Todos estos elementos que están en capas, ¿sí? Como si fuera una torre, una torta, al mismo tiempo vienen hacia adelante, o sea, se vienen hacia nosotros como planos sonoros. Un plano general sonoro donde encuentro muchos elementos de sonido que se percibe más lejano, o un primer plano que se mezcla con el plano general de un elemento más particular que se escucha más cercano, o muchos elementos enlazados que se escuchan en un primer plano, o sea, de manera más cercana. Los planos en el sonido son, podríamos decir, pensados de la misma forma que los planos en la imagen. ¿Todos los realizadores lo piensan así? No. Y quienes lo piensan así toman decisiones sobre eso. Y se hace notoria la diferencia entre quien toma una decisión y crea con una enorme conciencia de plano sonoro, o donde el plano sonoro se diluye en dos posibilidades, cerca o lejos, y no hay más interacción. Y después acá hay, como decíamos, los elementos de que el sonido esté en campo, o sea, dentro del plano, fuera de campo, fuera de la imagen, y sea, en una condición excepcional, en el caso de Lucrecia Martel, o casi indetectable, extradiegético. O sea, que literalmente podamos decir, este sonido no viene de adentro de las entrañas del film. Suena un poco técnico conocer esto del sonido, pero yo creo que esto estaría bueno que lo tengan o lo contemplen para todos los realizadores. Les voy a mostrar dos cuadros más porque querría llegar al concepto. Perdón. Acá. Perdón, disculpen, pero hay algo que me estaría faltando, que es un concepto de resonancia y pregnancia. Vamos a empezar al revés. Nosotros vemos una imagen en una película, ¿sí? Y vamos a ver el recorrido que de alguna manera se produce en un relato de Lucrecia Martel. La imagen, un elemento, un vaso, deviene en un sonido en su narrativa. Siempre deviene en un sonido, pero en un sonido que tiene, podemos decir, un protagonismo particular, ¿sí? No en un sonido descriptivo que no va a cambiar la dirección del sentido, ni la dirección de los sucesos, ni la dirección de lo que estamos percibiendo nosotros. Acá está primera imagen, que puede ser un negro, ¿sí? Ese negro deviene en un sonido. Ese sonido deviene en una sensación, podemos decir, táctil. ¿Por qué? Porque el sonido viene de la imagen como parte de su propia constitución. No es el sonido un agente externo que viene hacia la imagen para completarla, sino que sale de la imagen en sí, sin representar lo que la imagen está mostrando. Voy a ser más o menos evidente con lo que vimos. Vimos
el plano de los pimientos y el fondo de cielo de tormenta, y de esa imagen surge, como de las entrañas de un relato del cine de terror, el sonido del disparo, que deviene en una sensación física muy relacionada con lo táctil, porque pareciera que lo pudiéramos tocar. Tocar es una idea de qué? De la posibilidad de proyectarse en 3 dimensiones que tiene el sonido, ¿sí? O sea, de que el sonido tiene con mucha más fuerza y se instala en nuestra percepción y en el cuerpo de una forma más cercana a la fisicidad que la imagen, que se podría detener en una percepción más intelectual o racional. Como el sonido entra a nuestra estructura más física, dentro de las sensaciones que produce, como viene de la imagen, es la fantasía o la sensación inconsciente de poder tocar esa imagen. Esta idea de táctil me vuelve a llevar a que lo táctil se transforme en imagen otra vez, porque lo táctil está muy asociado a la imagen in situ y vuelve al cuerpo de la imagen. Pero el sonido nunca, en este caso, es subsidiario, no viene a completar a la imagen, se desprende de la imagen, hace un recorrido propio y le devuelve a la imagen un sentido diferente. En general, este sentido lo que hace es poner en duda la nitidez o la afirmación de la imagen. La imagen dice, cielo de tormenta, pimientos. Bueno, entonces lo que espero es que se escuche una tormenta. No, te dice Martel. El sonido que vas a escuchar es un disparo. Entonces, ese sonido lo que hace es poner en crisis o romper la certeza de la quietud de esa imagen que es tormenta y los pimientos en plano. Esa disociación es esencial para que nosotros también podamos entender el recorrido. La imagen termina transformándose en un eco del sonido. Cuando yo pienso en una escena, la puedo pensar esencialmente solo como una serie de viñetas visuales, o sea, como una suerte de historieta o cómic, o puedo pensarla como una partitura sonora que tiene una resonancia en imágenes, mucho más cercana al pensamiento de una película de Lucrecia Martel. Y ahora vamos a ver otra escena. ¿Qué quiere decir? Podríamos pensar que hay algo más cercano a una partitura, y no porque ella tenga conocimientos musicales, sino porque la composición de estos sonidos construyen un discurso, una narrativa que tiene el eco en imágenes, pero no de manera inversa. No es el sonido una ilustración de lo que la imagen propone. La textura, que es algo que nosotros conocemos en el cine como la textura visual, la textura de la luz, de los colores, la textura de la imagen, se hace muy presente cuando escuchamos un fragmento en la idea de la textura de los sonidos que presenta una escena o una de las películas, una de las escenas de sus distintas películas. Piensen que la definición que tiene Lucrecia Martel sobre los diálogos es que los diálogos son sonidos con sentidos, o sea que la palabra, en vez de pensarla como un significado, significado y significante, y su función es absolutamente racional, lo primero que se presenta en la percepción de Lucrecia Martel es que la palabra es un sonido que incluye un sentido, pero ante todo es una sonoridad. Por eso lo táctil, que tiene que ver con lo sensorial, con lo sensual, no lo sensual en términos, digamos, del erotismo que pueden asociar en primera instancia, sino la sensorialidad narrativa, es lo que se va a instalar en nosotros para generar una sensación de incomodidad, perturbación, confusión, estado de duda, ambigüedad, etcétera, etcétera. O sea, todas esas inflexiones de la narración están ante todo puestas en el sonido, en el cine de Lucrecia Martel. Y vamos a ver algún ejemplo. Vamos a ver dos fragmentitos.
quieto, fica quieto. Quieto. Fica quieto. São 500 ou mais. São los ciegos. Se fica quieto, vivirás. Quieto. Han sido castigados. Los niños han nacido después del castigo. Castigados por Vicuña Porto. Quizás por ustedes. Auche, 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 vaya, manguito, come. Se han levado los caballos. Caminan rápido para ser ciegos. Caminan rápido para no decepcionar sus hijos. Para los ciegos la noche es más segura. Yo me escondo mejor de día. Es mi espada. Voy a tener que presentarme. Hay dos elementos que son importantes. Uno es que el peligro que se presenta primero con sonido, no con imagen. Segundo, cuando se desarrolla esa presencia de la amenaza, la imagen está en un plano mucho menos, podemos decir, central en términos de plano. El sonido de esa imagen tiene un primer plano y la imagen no tiene un primer plano, ¿sí? O sea, nuestros personajes, esta idea de peligro o amenaza aparece como elemento primero ausente y después en el fondo de la composición, la perspectiva en cuanto a la composición. En tanto en cuanto el sonido sí está en un primerísimo primer plano. Y después algo que también es relevante, que es si las palabras de mayor significación y peso en esta escena, que son aquellas que le dice la mujer aborigen, no tienen traducción, son un sonido, no son palabras como nosotros
consideramos en tanto y en cuanto en una película de otras características escucharíamos o leeríamos un subtitulado donde dice tú serás el enviado. Acá es una sonoridad con lo que esa sonoridad y esa intencionalidad nos puede significar o producir. No hay una explicación, no hay información. La palabra no es información. Y vamos a un segundo momento. Vamos a un fragmento muy pequeño, ¿sí? Quito la introducción para que el tiempo nos dé para hablar y para desarrollar un poco algún elemento más que va a esta idea de la tridimensionalidad y sobre todo la idea de lo inconsciente en el sonido, que es lo que nosotros de alguna manera somos más cautivos, no nos permite controlar todo lo que se nos transmite en términos sonoros. ¿Por qué? Porque el sonido entra a un lugar mucho más inconsciente para nosotros como espectadores que la imagen, que podemos identificar o codificar, entre comillas, con muchísima más potencialidad consciente. Además, la construcción de sentido está hecha con dos movimientos permanentes. Mientras yo atiendo a algo que veo, viene el sonido y me ataca. Me ataca por detrás, me ataca con una además estrategia magistral, si en la sala de cine es el lugar ideal donde se da, me ataca con el Dolby. Digo, me ataca por todos lados, en 360 grados, y yo quedo tomado, mucho más tomado que por la imagen que solo viene hacia mí en una dirección, que es desde esa pantalla rectangular de frente. ¿Sí? Ahora alguien me dice, no, bueno, pero entonces las películas de Lucrecia Martel las veo en mi casa, yo tengo unos parlantes chinos, no tengo Dolby. La conciencia con la que está construida, aun cuando el proceso, el efecto y los elementos que la componen sean de mucho menor potencial, la lógica de emisión es la misma. Si ustedes vuelven a ver este fragmentito, van a escuchar que los sonidos todo el tiempo están viniendo de los laterales, ¿sí? Al mismo tiempo que se percibe un sonido lejano, hay otro sonido que está muy cerca y son escenas bastante simples en este primer plano, etc. Entonces, vuelvo a lo mismo. La menor capacidad de control que tenemos sobre el sonido y sobre la sugestión que produce el sonido, que es más intangible. ¿Quién puede agarrar un sonido? Si el cine es tiempo y espacio, ¿cómo atrapo el sonido? Porque yo puedo decir, María José está sentada, yo podría agarrar ese sillón y su camisa, y ¿dónde tomo la sonoridad que produce ella en su silencio? ¿Cómo la tomo, la atrapo en términos de materia? Por lo tanto, no solo la percepción podrá ser potente en términos físicos, es intangible en términos de conciencia, de poder tomarla, atraparla o definirla, como podemos definir aquello que es dimensionable en términos de tiempo y espacio. ¿Dónde habita el sonido? En el espacio, sí, sí, pero ¿en qué espacio? ¿En cuál de todos los espacios en términos físicos? Bueno, habita en el tiempo, me contesta Gabriel. Perfecto, Gabriel, es cierto, pero ¿cómo asís el tiempo? Al fin y al cabo, digamos, a nosotros Newton nos dio una mano grande con su teoría sobre el tiempo y espacio, pero no resolvió estas cuestiones que no tienen que ver con esta materialidad más pequeña que es la onda electromagnética. O sea, él nos resolvió dónde estamos ahora cada uno, que mañana nos tomamos el colectivo, que el colectivo es reconocible como tal, que si me subo entro y así sucesivamente, pero hay una fragmentación en la que entramos en otras teorías, y estas teorías las podríamos estudiar y conocer, pero lo primero que podemos detectar es que afirman una condición
más inasible o intangible. Inclusive la teoría cuántica dice que si nosotros observamos el fenómeno, un poco lo arruinamos. O sea, porque como lo observamos se modifica. Quiere decir que entramos a una dimensión donde nosotros como observadores somos parte de una escena muy distinta y como escuchas, o sea, como escuchas en esta instancia de ser observadores y escuchas al mismo tiempo, que en relación a lo que vemos. Y no vamos a entrar en cuestiones de lenguaje y de semiótica, de la diferencia de otro teórico, que yo no estoy pretendiendo que nos pongamos acá a leer cosas que llevan estudio, mucho trabajo, pero algún machetito les haré llegar en el mail sobre, bueno, ¿cómo pensaría Deleuze en la imagen en movimiento? Deleuze, que es un teórico tan amado por Lucrecia Martel. ¿Cómo pensaría Deleuze la imagen o el primer plano en una película? ¿O cómo pensaría Deleuze el primer plano sonoro en una película? Y ya vamos a ver que entramos como una lógica de interpretación muy distinta. ¿Por qué? Porque culturalmente ya hay una diferencia notoria entre un primer plano en términos visuales y en términos sonoros. ¿Sí? Hay algo de una indefinición, aun cuando nosotros podemos definir cosas, mayor que en cuanto a lo que vemos. Vamos a ver este fragmento y a escuchar. Te quedó hermoso el pelo, ¿eh? Te realza ese color. Sí. La macana es que se me está yendo con el cloro. ¿Te guarda el baúl las Ay, bandejas? sí, dale. Anda para atrás y agarra. Fíjate si tenés algo para ponerte. ¿Qué sé yo? No sé. Dale. Buscala.
voy a destacar solo dos cosas. Una, este es un accidente, ¿sí?, contado, con un movimiento de cámara y 800.000 sonidos. O sea, hay un montón de sonidos que acompañan a un movimiento de cámara. Hay un solo plano todo el tiempo, que es el mismo plano medio, corto, lateral al personaje, que acompaña todo el desarrollo sonoro de su respiración, de todos los elementos que van a concluir en esta, podemos decir, en este final de escena, donde el auto lo abre, se escuchan, o sea, el tejido del pentagrama sonoro tiene muchos movimientos y la imagen es mucho más quieta, mucho más estática. Toda la economía y la síntesis que tiene la imagen se la lleva en complejidad el sonido. Hay tres palabras que siempre tenemos que tener presentes en cuanto a cómo es nuestra relación con la imagen y con el sonido: permanencia en nosotros, pregnancia, o sea, cuánto es de pregnante esto, y resonancia. La imagen tiene una relación de pregnancia, permanencia y resonancia, y el sonido también tiene una relación de pregnancia, permanencia y resonancia. En términos cognitivos, o sea, en cómo nuestra psiquis y nuestros sentidos funcionan, para cada una de estas paradigmas, pregnancia, permanencia y resonancia, es totalmente distinta nuestra relación con la imagen que con el sonido. Nosotros cuando en la imagen ya pudimos resolver este fotograma mentalmente y pasar al siguiente, en el proceso espectatorial, en el sonido todavía estamos en el fotograma anterior. ¿Qué quiere decir? La permanencia que tiene el sonido en nosotros es mucho mayor que la de la imagen. La pregnancia, si lo pensamos en términos físicos, es mayor, y la resonancia, por supuesto, nosotros somos una caja de resonancia. En términos de pensamientos o ideas que se construyen a partir de lo que vemos, que lo que hace es generar un enlace directo con la resonancia, tanto psíquica como física, en relación al sonido. En realidad, estos tres desarrollos los vamos a seguir haciendo, sobre todo después luego en relación a la imagen, pero van a ver que cuando hablemos la siguiente clase en relación al lenguaje de la cámara, nunca vamos a poder zafar con Lucrecia Martel del sonido, nunca, no hay manera. No hay manera de que analicemos la imagen en una autonomía absoluta, porque acá la que depende todo el tiempo del sonido es la imagen y no viceversa, que es lo que nosotros solemos conocer en el cine. Por una cuestión de construcción lógica, construcción de sentido o búsqueda. ¿Sí? Vamos a citar a los otros dos realizadores magistrales, como Brian De Palma o Pedro Almodóvar. El sonido es un agente dependiente de la imagen. La imagen ejecuta el mando de sentido, el mando narrativo, y el sonido va y se proyecta hacia ella, y en nuestro caso es al revés. ¿Qué primera impresión o qué observación a quienes nunca se hayan puesto a escuchar o a pensar? Sí, es bastante amplio, no es tan a veces profundo como uno querría para un tema tan nodal como es la sonoridad en el cine de Lucrecia Martel, pero me gustaría escuchar como estas impresiones, sea de algo que estamos observando acá, o de una pregunta que surge, o de una afirmación, que alguien me dice, sí, yo creo, o pienso, o ya siempre observé. Escucho los comentarios que sean. Victoria, hay como ciertos temas musicales que además son de su predilección. Sí. Yo recuerdo, hablando de eso, de que queda el sonido, una música de Cafrune que bailan Sí, en la ciénaga, y después en esta película se vuelve a repetir en otro momento
creo que el mismo tema de Cafrune. Exacto. O sea, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, 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 en La Mujer sin Cabeza se vuelve a repetir otro, en realidad no es el mismo, es otro tema de Cafrune muy asociado al tema de la ciénaga, así Sí. como aparece un tema de Daniel Magal en La Niña Santa cuando Mercedes Morán se está mirando al espejo y hay algo en esa música diegética, como acá el na, 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 ¿no? Esta música del la, todo muy luminoso en una escena de lo que va a ser la tragedia del film, que son muy pocos temas musicales en sus películas que quedan mucho tiempo presentes en nuestra sensación como escuchas. ¿Sí? Claro, incluso en esa escena que pasaste hay una especie de asincronicidad entre lo que está pasando y la música, porque es un tema como ligero, ¿verdad? Y de pronto lo que pasó es sí, es un accidente trágico, una fatalidad, y persiste esa música que no tiene nada que ver, que contrasta fuertemente, que entra en contradicción con lo que está sucediendo. Entra en De una manera muy inteligente y muy interesante. Entra en contradicción también para un personaje que podemos decir que vive en esa liviandad, ¿no? En esa liviandad como el tema, al punto tal que Martel elige que, vamos a decir algo como documentalista, nosotros si alguna vez chocamos o tuvimos la mala suerte de chocar, sabemos que en general la música se apaga. Acá no se apaga, está impoluta, impecable, no se distorsiona ni una nota, y el personaje no tiene poder sobre la música. Hasta varios segundos después no hay forma de que opere sobre ella, o sea, que la detenga para que la escena entre en relación a otros sonidos. Entonces, también es importante, y está buenísimo lo que observas en relación a lo musical, que lo musical muchas veces lo vivimos como una idea de subrayar una emoción, una idea de la hipérbole, de la tensión, y muchas veces lo que viene a hacer la música, vuelvo a decir, como marcaba acá María José, si nosotros hiciéramos un CD, cosa que ya no existe, hiciéramos una lista en Spotify de los temas de Lucrecia Martel, en sus películas son 5 temas, no más. El tema es qué pasa con la presencia, la aparición y la desaparición de esos elementos musicales a la hora eh, de instalarse en la historia, muy relacionados con la lógica y el estado de sus personajes. A ver, la letra de la canción puede ser que diga Sorry, sorry, baby. Está buenísimo como lo que decís, Gabriel. Martel elige. A ver, acá veo algún comentario. Primero, en este momento no te quiero dar una afirmación, pero si buscamos o googleamos, aparece. Yo no sé si en la nota que escribí, qué cara rota decir uno, la nota escribió uno, pero ya pasó un tiempo y no me acuerdo. Si no, hay una nota que yo escribí como un breve ensayito que llama Los sonidos del deseo, el cine sonoro de Lucrecia Martel. Si no está el nombre Gabriel, en Los sonidos del deseo está en Cinerama Plus, ¿sí? Te va a aparecer. Y creo que ahí está el nombre del tema, ¿sí? El tema de la canción de La Mujer sin Cabeza. Y si no estuviera ahí, yo recuerdo cuando armé ese texto, que posiblemente si es que no lo puse o no lo inserté, se puede encontrar y que la letra no es nada azarosa, no es nada ingenua, porque hay muchos temas livianos y pum para arriba para elegir para ese momento. ¿Por qué ese tema? ¿A qué época pertenece? ¿Sí? Porque ella también tiene toda una cuestión con que este film, aunque sus films no parezcan políticos o no parezcan históricos en términos más escolares, es un film muy menemista, La Mujer sin Cabeza. Entonces, también su intención es una música que resonara en esa época.
¿sí? O sea, menemista no quiere decir oda al menemismo, quiere decir una mirada crítica sobre cierto momento, cierta clase, cierta instancia, cierta idea de la impunidad, cierta idea de la memoria, cierta... Más allá de que hubo muchas interpretaciones. Traigo un poco a la escena, sí, observaciones de ella, ¿no? Como muy instalado en ese contexto. Pero ahora no me puedo acordar el nombre del tema. Disculpe, Bueno, profesor. sí. Me pido la palabra. Ahí recién encontré el texto que me decía y lo voy a leer para buscarlo. Y le hacía la pregunta porque hace unos días vi El Maquinista, entonces pensaba, claro, si la letra dice lo que dice, lo que yo creo que dice, que es perdón, perdón, está puesto a propósito, porque te están un poco diciendo, se viene un choque Sí. y ella va a quedar mal por ese choque, entonces es como un foreshadowing o alguna cosa así. O por ahí no, y me lo estoy inventando todo, pero me dio esa impresión. Mira, vuelvo a decirte, no puedo, es como la memoria, a veces a uno le falla en estos detalles, recordar, pero sí recuerdo haberlo buscado, haber leído la letra y haber dicho esto tiene todo el sentido. Pero volvemos a la misma lógica, igual Gaby, que es nunca es ilustrativo, porque si no el tema debería haber sido oscuro, angustioso y, digamos, lleno de esa pesadumbre de matar a alguien sin querer hacerlo. En cambio, el tema parece un tema de la playa, Soleil, Soleil, acá. The middle of the road, así dice la nota. Soleil, Soleil es lo que dice en el momentito del estribillo. Nos quedamos ahí con acá lo tienen, Soleil, Soleil, the middle of the road. En el texto que yo enuncié, muy poco autocrítica, pero bueno, ahí lo referí porque me parecía que yo lo había buscado y lo había puesto. Pero no puse la letra seguramente. Ya pasaron unos añitos. Haciendo colación a eso, querría escuchar un comentario más antes de que hablemos un poco en esta idea de lo inconsciente, en esta idea de que una cosa no ilustra a la otra, pero tiene mucha fuerza y se nos viene encima, si lo pensamos un poquito, aunque yo no creo que la señorita Martel ni sea muy freudiana ni muy lacaniana en términos conscientes, sí, en términos conscientes solamente le interesa hablar de un tema. Y la vía o la autopista que elige es claramente la adecuada. Así como Cassavet decía, yo solo quiero hablar sobre el amor y todas sus formas, ¿sí? Martel decía, yo quiero hablar sobre el deseo. Es como otra cosa de la que hablar. El deseo, cuando el deseo en su estado más fútil, moribundo, vigente, desesperado, hipócrita, escondido, velado, perturbador, mucho más relacionado el deseo como una cosa disruptiva que la idea de un deseo como un elemento de exposición, mostrable, ¿sí? Porque el deseo no estaría directamente vinculado con la idea de, bueno, el personaje quiere o tiene un objetivo o una meta. Los deseos de los personajes de Lucrecia Martel no tienen que ver con una idea más del canon norteamericano o de la historia clásica de el personaje de Flor tiene un deseo y una meta y ese tiene un objetivo, una meta y ese es su deseo. El deseo siempre circula como cuando tomamos la calle equivocada a contramano. Por ende, tiene que tener autonomía de la imagen. La imagen siempre va a ser un poco más oficial que el sonido, ¿sí? Por eso también la imagen fácilmente se hace obscena o se hace pornográfica. Se va de mambo mucho más rápido que el sonido para nosotros. Muy rápido, con muy pocas cosas, se hace demasiado explícita. Y cuando se hace demasiado explícita, pierde muchísimos de sus poderes narrativos o de sus poderes de proyección de sentido, o como preguntaba Vero en un punto, bueno, de su capacidad de transmisión de cierta forma filosófica del pensar, el deseo del pensar
el lenguaje cinematográfico, que también es un deseo que está en circulación, en relación al lenguaje, el deseo, no en relación a un manual sobre el deseo, ¿se entiende? O sea, es en relación al lenguaje, no es en relación a otra cosa, porque si no creo que la señorita Martel se hubiera dedicado a escribir textos teóricos y no hubiera hecho cine, ¿sí? Vamos a decir que recursos no le faltan. ¿Alguna observación para el que nunca había observado nada? ¿Alguna pregunta o comentario en relación al tema de los planos, de la composición del sonido, de esta idea del viaje en relación a la imagen táctil o en relación a la tridimensionalidad de la imagen, perdón, del sonido o lo tridimensional en cine? Sí, Verónica. Sí, yo me quedé justamente con esa cuestión de la sensación, sobre todo en las primeras escenas de la ciénaga, como la sensación de agobio, de asfixia, de la atmósfera, cuando en realidad, si uno lo analiza efectivamente, ninguno de esos elementos es suficiente para dar esa sensación, pero yo como tengo esa sensación como de calor agobiante, húmedo, y como una incomodidad, es muy raro, pero es como que la sumatoria de todos esos elementos genera esa percepción. Ahora vamos a hacer, está buenísimo lo que vos transmitís, porque esto que uno dice, si yo disocio las imágenes de esa introducción del sonido y solo me quedo con una parte, viste, como diría doña Rosa, bueno, tampoco es para tanto. ¿Por qué me asfixia tanto? ¿Por qué me da tanto esa sensación de ese agobio del calor, esa falta de espacio? Porque es como que me falta el espacio y el sonido no me da como una proyección hacia afuera, ¿no? Se me viene, la imagen no me deja salir de ahí adentro, no me da una salida, una autopista a otro lugar y quedo ahogado. Estoy como agobiado y la película recién empieza. ¿Cómo es esto? Yo me siento agobiado y esto recién está empezando. La pregunta es, ¿cuál es el procedimiento que nunca vamos a desvincular a la imagen de, podemos decir, de ejecutar el tiro final? ¿Sí? Es como si cuando armamos una composición musical hay una nota que va a cerrar esta idea o esta estrategia, y la imagen lo que va a hacer es estar al servicio de no dejarnos ir. Las cosas están cortadas, los planos están cerrados, no tenemos como por dónde irnos hacia otro lugar. Y los sonidos, ¿sí?, son una suerte de superposición de sensaciones de falta de espacio, de falta de expansión, ¿no? Entonces vamos a tomar un poquito esta impresión pregnante de la permanencia que produce esto, que se estira en el tiempo, porque una cosa es lo que dura la escena en tiempo real y otra cosa es la sensación que queda, que siempre va a tener una extensión mayor a la del tiempo construido en términos objetivos, a la duración real. Y por otro lado, la pregunta que se podrían hacer es, ¿y esta estrategia de, digamos, de asfixiarme, agobiarme, traerme, llevarme a ese lugar de ciénaga, cenagoso en el que inicia la historia, como qué objetivo, qué meta tiene? Primero no nos tenemos que olvidar que cuando vemos una película también hacemos un trazado, un recorrido, como si fuera un mapa, y el mapa de la ciénaga está hecho de un tejido de un montón de rutas, donde no hay una que es la central, sino una serie de microhistorias que no son historias paralelas, ni es una película coral, porque todas van y vuelven sobre sí mismas, por eso están empantanadas en ese único lugar. En términos sensoriales siempre volvemos al mismo estado. Nunca logramos llegar mucho más lejos que de esa sensación de sin salida que nos da esa casa, que nos dan esos sonidos, que nos dan
los planos que sostienen lo que el sonido propone. Ahora, cuando yo les decía que la imagen me da una certeza que el sonido pone en crisis, ¿qué pasa cuando lo único que tengo para entender algo o percibirlo es el sonido? Como en el final de la película La Ciénaga, donde yo veo algo y lo que escucho es otra cosa y ya no tengo a dónde ir. Vamos a ver eso, vamos a escuchar el principio de La Ciénaga. Este es el final de La Ciénaga, ¿sí? A ver qué nos pasa con esto, en términos de imagen y de sonido, ¿eh? No sé, llama igual. A lo mejor no hay nadie, deja su mensaje. ¿Querés probar vos? Yo no sé qué decir. No, yo voy a llamar en otro momento. Cortá. No hace falta que vengas, podés quedarte en casa. Llamo a tal y voy por ahí. ¿A dónde fuiste? Fue donde se aparecía la Virgen. No vi nada. Nosotros nos recordamos que vimos hace no mucho el inicio, sabemos que hay 2 o 3 sonidos que son claves para la presentación de ese universo. La tormenta, el disparo y la silla, la reposera que se arrastra por el piso. Entonces, si yo me preguntara en qué lugar estoy en términos de las cosas que han cambiado, ¿no? En este mundo, en esta
trama de estos personajes que pertenecen a ese universo? Es que las cosas en realidad que están presentes son las mismas, que suenan de la misma manera y se ven de otra. El eje para organizar la cosmogonía de la ciénaga es el tejido de los sonidos que representan el mundo de la ciénaga. La caída del chico, el teléfono que hace tú, ¿sí? Que une los relatos, los 3 planos, la casa del niño, la casa de la familia, el hermano y su amante, y la vuelta a ese mundo ordinario, si pensáramos en una condición de el anticamino del héroe, es que volvemos a ese mismo lugar iniciático, donde tenemos el agua podrida al lado, la tormenta que se viene, la silla que se arrastra, solo que ahora lo que hay es un cambio de eje. Las que están ahí no son, digamos, los borrachos con Mecha y su marido, sino solas las 2 hijas. Es el único desplazamiento que se produce. El resto de los elementos son exactamente los mismos, tejidos u ordenados en una urdimbre diferencial. Lo digo porque muchas veces nos pasa con el cine de Martel que queremos que los sucesos, queremos que los actos de los personajes nos resuelvan el sentido de la historia en términos, podemos decir, más explícitos, más evidentes, y siempre vamos a sentirnos como frustrados en esa búsqueda, en el deseo puesto en ese lugar, porque justamente no es ahí donde se va a construir el sentido final como final posible, porque tampoco Lucrecia Martel atenta contra los finales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir atenta? Hay cineastas que vos percibís que todo el tiempo fantasean una película infinita. En cambio, en su experimento artístico y su búsqueda filosófica y científica también en un punto, la relación con la muerte del sonido y la muerte en general de Lucrecia Martel es bastante solvente. ¿Por qué? Porque siempre se llega a un final. Y vos sabés que ese final se va a producir no porque hay una plantilla que obliga a que la película termine, sino porque la película hace un proceso sonoro y visual para llegar a una conclusión. Y una cosa que no se olviden nunca, cuando una película concluye, si la pensáramos como un sonido, también hay como una eclosión. Pero en vez de ser una bomba que estalla, tal vez se parezca más a estos procedimientos de ingeniería en donde los sonidos, los explosivos hacen implotar a un edificio, y tal vez esa imagen o ese concepto está más cercano al final de un relato de Martel en términos de sentido y en términos de sonoridad que una bomba en donde las cosas salgan volando para todos lados. Ya vamos a seguir indagando más en esta organización narrativa que es la del universo de Lucrecia Martel, y preguntas si hay, antes de que, si no queden liberados, seguiremos en pos de ir en capas, ¿sí? ¿Que quiere ir en capas? Vamos a hablar de la imagen y del lenguaje de la imagen asociada a lo que hablamos del sonido, así que para cuando nos volvamos a ver, van a ver que ese es el mecanismo, ¿no? No dejamos atrás un tema porque, no, en relación justamente como el sonido construye la lógica de su narrativa, es que vamos a ir a comprender qué la imagen nos propone para seguir abriendo, podemos decir, el tejido de sus relatos.